Y a esta hora le doy la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas en Quito al asambleísta del Movimiento Alianza Sáchila, Ángel Gende. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Liz. A la orden. Asambleísta, quisiera empezar conociendo cuál es su evaluación ante esta primera semana de protestas que se vive, que se desarrollan acá en el país y que en muchos casos incluso han derivado en actos de violencia, de delincuencia, que han dejado daños, y un saldo realmente negativo para el Ecuador. Bueno, en efecto, en primer lugar, hay que reconocer que el movimiento indígena, una de sus actividades para reivindicar sus derechos ha sido la resistencia, ha sido los levantamientos. Eso ha significado las conquistas políticas en el marco de un Estado democrático haciendo uso de sus derechos. En esta ocasión, cuando el movimiento indígena se moviliza, luego de 11 años de corrupción terrible en nuestro país, que luego de que se usó la instancia estatal para que los políticos en esos 11 años mejoren sus vidas y no se piense en políticas públicas para el desarrollo de todo el pueblo ecuatoriano. Por ello, el movimiento indígena dio su voz de protesta en contra de las medidas económicas, que si bien es cierto, ahí faltó socialización, pero que obviamente, una vez que ya se estructuró el levantamiento, con nuestros dirigentes, en este momento soy asambleísta, con la estructura del movimiento indígena, lamentablemente tenemos que denunciar que estos actos vandálicos no es el primer levantamiento que ha hecho el movimiento indígena. Hemos venido a Quito siempre y agradecemos a la ciudad de Quito, a los quiteños que siempre se solidarizan y nos traen cobijas, alimentos. Esto no es financiado por ninguna otra situación, esto es un carácter de resistencia que ha demostrado el movimiento indígena. Pero lamentablemente hay infiltrados, correístas, que quieren hacer quedar mal al movimiento indígena. El movimiento indígena jamás vino a Quito a derrocar a ningún presidente. Y son estos infiltrados del correísmo que están buscando el caos y tratando de pescar a río revuelto. Nosotros jamás hemos venido a causar el caos en ningún levantamiento, mucho menos pues Liz. Asambleísta, pero el gobierno ha reconocido ese derecho a realizar protestas, movilizaciones dentro de un ambiente pacífico. Ahora, el movimiento indígena habla de la presencia de infiltrados que son los que están provocando estos actos de vandalismo y esta serie de desmanes que se han vivido en algunos puntos del país. Pero el hecho de que se mantenga una movilización en las calles no se convierte en el escenario perfecto para que esos infiltrados de los que ustedes hablan sigan actuando de la forma en la que están actuando, generando el caos, la incertidumbre y haciendo predominar la violencia en muchos casos. Así es. También hay que reconocer que existe demasiada represión. Ayer nomás se atacó instituciones educativas, una zona que había sido declarada de atención para mujeres y niños. Eso no podemos tolerar y exigimos al gobierno nacional que se investigue estos hechos, porque la policía para poder actuar tuvo que tener alguna orden. Pero con respecto a lo que involucra nuestro accionar, y es por eso considero que es oportuno ya, o vamos a esperar más muertos. Señor presidente Lenín, usted disponga la hora, el lugar, para que el movimiento indígena se siente a dialogar, porque ya hay que poner un paro a esto, porque de esto se está flotando las manos aquí. El expresidente Correa ya se pronunció, dice, yo sí me voy, el pueblo ecuatoriano si quiere, vengo a ser candidato. Mentira, usted tiene que venir a la cárcel, y por eso también exijo a las autoridades de justicia actuar inmediatamente. Ya dejemos de postergar fechas para iniciar el juicio. No podemos tolerar más tiempo. Aquí hay que dar respuesta efectiva, y la respuesta efectiva es que el pueblo ecuatoriano quiere trabajar, el pueblo ecuatoriano quiere paz. Por eso dejemos también a un lado los discursos de racismo. Señor Nebot, compañero Nebot, en Guayaquil viven más de 500,000 de habitantes que vienen de Chimborazo, de Cotopaxi,
indígenas que contribuyen al desarrollo del país y no lo podremos tratar así. Aquí dejemos en un discurso racista. Vamos a reestructurar el país juntos. Esa es nuestra responsabilidad y es por eso pedimos a la dirigencia de nuestro movimiento sentar a dialogar. Aquí hay que encontrar respuesta. Es verdad que el movimiento indígena, el pueblo pobre de este país, no ha tenido políticas públicas. Aquí hay que ver cómo nosotros atender con políticas públicas inmediatamente a nuestros hermanos indígenas. Desde la Asamblea Nacional también actuar. El movimiento indígena está dando las garantías para que empiece ya a actuar la Asamblea. Entonces tenemos que institucionalizar el diálogo para que esto tenga un final que todos esperamos, porque Ecuador... Y usted hace, asambleísta, un llamado a los integrantes del movimiento indígena, considerando que el gobierno ha dicho públicamente, el mismo presidente la noche de ayer, dijo incluso que ya hay un avance en estos diálogos para que buscarían pues llegar a un cese ya de estas movilizaciones y de las protestas. Se ha dicho también que la conferencia episcopal y incluso esta delegación de la ONU pues ya han iniciado ese acercamiento con los representantes de los movimientos indígenas para poder, como digo, encontrar un punto de conciliación y comenzar a dialogar sobre posibles acuerdos. Ahora usted, repito, hace un llamado a ese movimiento indígena. ¿Cuál es la respuesta? ¿Hay o no esa posibilidad de sentarse a conversar? Hubo un primer acercamiento a través de las Naciones Unidas, solamente para poner los puntos que quiere tratar el movimiento indígena. Mas no ha habido un diálogo directo con el gobierno. Por eso, si el gobierno, en vez de estar diciendo que estamos conversando, que estamos dialogando, no se ha dado ese diálogo, yo creo que aquí debe de actuar de manera estadista y muy responsable con el país, decir, hermanos indígenas, yo les espero en tal punto, vengan, depongamos actitudes, dejemos el gobierno nacional que deje de reprimir y conversemos. Yo creo que el país necesita eso, el país necesita ya calma, paz, tranquilidad, y no permitamos, el movimiento indígena nunca vino a provocar el caos y mucho menos a tumbar ningún gobierno, absolutamente, sino en aras de proteger sus territorios, sus derechos de ser un pueblo ancestral. Aquí no hemos venido nosotros a provocar el caos. Entonces, en este momento pedimos, y a la dirigencia está esperando, sabemos que así lo ha hecho, al menos la dirigencia del movimiento indígena de la costa ecuatoriana, con su presidente Javier Aguavir, ha manifestado, estamos esperando que nos digan cuándo y dónde dialogar. Ahora, pero eso podría marcar una división dentro del movimiento indígena, porque por otro lado, el señor Vargas, representante de la CONAIE, ha dicho que no hay un diálogo en camino e incluso ha dicho que este paro podría pues radicalizarse dentro de la medida, ¿no? Entonces, eso podría marcar una división entre el movimiento indígena. Repito nuevamente, en la situación tal como estamos con el país, en el cual de una u otra manera hay indígenas infiltrados del correísmo que están al interior de la marcha, de la movilización, eso está plenamente demostrado. En Santo Domingo ayer salieron sáchiras correístas provocando el caos, y ese no es el movimiento indígena. El movimiento indígena es sano, el movimiento indígena es honesto, sus dirigentes son sanos, sus dirigentes son honestos. Aquí hay otros intereses que quieren usar esta movilización del movimiento indígena para sacar tajada, que han vivido de la crisis. Entonces, por lo tanto, el movimiento indígena hoy va a demostrar responsabilidad, madurez, al menos como base del movimiento indígena de la costa ecuatoriana. Hemos dicho, estamos listos para un diálogo, pero un diálogo con resultados. No podemos ir a un diálogo mientras nos metan bala, mientras boten gas lacrimógeno, mientras vulneren los derechos de los pueblos, donde tengamos inseguridad. El gobierno debe demostrar seriedad para decir, vengan a un diálogo, pero con resultados. El país necesita, vea, hay tiendas que no están trabajando, el país no está produciendo, la economía está frenada, pero no venimos nosotros a eso. Eso lo están provocando el correísmo, esos que saquearon el país y les interesa que el país esté sumido en el caos para ellos pescar a río revuelto. El movimiento indígena es otra situación de lealtad, de trabajo. Si bien vivimos en el páramo, pero también vivimos en la selva. Nosotros producimos para que la ciudad coma, nosotros producimos para que en Guayaquil se prepare
una rica carne asada con menestra, eso producimos nosotros. Nosotros no producimos caos, nosotros queremos seguir trabajando, pero que obviamente el gobierno escuche las propuestas del movimiento indígena. Ahora, asambleísta Gende, el gobierno ha propuesto iniciar o establecer un diálogo en base a 6 puntos: agua, tierras, equidad de participación, educación, transporte rural, el campo y producción. Esta movilización del movimiento indígena empezó por un rechazo a una de las medidas que era la eliminación de los subsidios a los combustibles. Ahora que el gobierno propone estos 6 puntos para dialogar, ¿están de acuerdo en sentarse con ese punto de partida? Yo creo que de una otra manera los ministros han hecho un esfuerzo, pero les hace falta conocer. Por eso, señor presidente Lenín, revise la conformación de sus ministros. Sus ministros tienen que tener una formación integral, en este caso conocer las necesidades del pueblo indígena, porque mucho más allá, ahí veo, ahí hay que hacer políticas públicas, como por ejemplo, si ya condonamos deudas a grandes empresas, ¿por qué no podemos condonar deudas pequeñas a nuestros hermanos indígenas que de una u otra manera no hay seguro agrícola? Trabajar en un seguro agrícola efectivo, porque el seguro agrícola de ahora tiene que haber una catástrofe natural para que se aplique ese seguro, entonces ese seguro no es efectivo. El gobierno ha dicho vamos a quitar aranceles a equipos agrícolas, pero si no hay efectivo, aquí tiene que haber una política de crédito y, por Dios, apuntar al desarrollo agrícola, indígena, campesino. Allá está nuestro futuro. Y si ha eliminado los subsidios, esa plata, imagínense, 1.500 millones que ahora nosotros estamos luchando en la calle. El correísmo se llevó 1.500 millones en la famosa refinería del Pacífico. Esa es la realidad que estamos viviendo nosotros. ¿Por qué no conversar con el movimiento indígena? Fortalecer la agricultura, dando créditos blandos. Imagínense, y esa plata no tiene que ir en préstamos a la oligarquía. Ellos pueden pedir créditos en cualquier momento. Nosotros no tenemos garantía ni para comprar una vaquita. Esa es la diferencia que tiene que decirnos el gobierno, cómo se va a invertir esos recursos que nos vamos a ahorrar si se mantiene la eliminación de los subsidios. Entonces son ese tipo de situaciones que primero debió de socializar el gobierno y nos encontramos, pero la solución está en ese diálogo. Convoque, invite, y que el movimiento indígena está esperando, al menos el movimiento indígena de la costa ecuatoriana. Bueno, ha quedado claro que al menos, como usted dice, el movimiento indígena que forma parte de la costa ecuatoriana está dispuesto a sentarse en una mesa de diálogo, a deponer esa medida a través de que hayan acuerdos de conciliación dentro de esa conversación. Y bueno, yo voy a conversar posteriormente con el secretario particular de la presidencia, Juan Sebastián Roldán, y vamos a escuchar qué es lo que dice él respecto a sus declaraciones también. Quiero agradecerle su presencia, asambleísta Gende, esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas. Gracias a usted, muy gentil, y el país necesita paz, necesita trabajo, y eso lo vamos a demostrar nosotros. Eso es lo que el país necesita, y por eso veíamos a miles de ecuatorianos en las calles en diferentes puntos del país el día de ayer, solicitando eso, haciendo un llamado a la paz, a que se restablezca esa calma que ha caracterizado al Ecuador. Nos vamos